Buenas tardes, bienvenidos a la primera sesión de Historia Antigua Universal que vamos a mantener en esta modalidad online y a distancia debido a la situación de excepcionalidad en la que nos encontramos. Os saludo desde mi casa, bienvenidos. Vamos a recordar un poco qué es lo que habíamos hecho antes de que se decretara el periodo de emergencia. Habíamos avanzado en la exposición sobre el Antiguo Egipto y en concreto sobre el primer periodo unificado, el Reino Antiguo, y habíamos visto cómo durante ese periodo se habían concretado los elementos básicos, clásicos de Egipto, la ideología imperial, la teología religiosa menfita que identifica la creación de Egipto con la voluntad de los dioses, la instauración de esa dualidad política entre el Alto y Bajo Egipto dentro de un marco religioso, teológico más general que engloba a ambos, y cómo se va haciendo un repertorio de iconografía, de simbolismos, un universo de representaciones y prácticas a lo largo de ese periodo que luego será el mismo que continúe Egipto en todo su dilatado periodo de existencia, sin perjuicio de que a lo largo de esos años, de esos periodos intermedios y periodos de unificación, como el Imperio Medio y el Nuevo, haya cambios importantes en la sociedad, en la mentalidad, naturalmente que los hay, pero en los elementos básicos, fundacionales, el lenguaje político, la instauración de rituales tan importantes como la fiesta del Set, de la cual hablamos en su día. Todo esto, recordemos que tiene lugar en el periodo que llamamos Reino Antiguo. De hecho, está subida al aula virtual los materiales complementarios a las clases y que ahora podéis ver, podéis ver con bastante más tranquilidad que en estos días pasados. Os recuerdo que tanto en las paletas del león como en la del toro que habíamos visto en días anteriores, correspondientes a fases predinásticas, ya aparece un lenguaje de poder, un lenguaje de militarismo, de fuerza unificada en un monarca, y habíamos dedicado unos minutos largos a hablar de la famosa paleta de Narmer, el primer documento del Egipto unificado, donde encontramos en este objeto ritual por primera vez la figura de un faraón, de Narmer, con la corona del Alto y Bajo Egipto, en un lado la de Bajo Egipto, en otro la del Alto Egipto, pero es inequívocamente la misma persona, a juzgar por el nombre que se lee entre los bucráneos. Todos estos detalles están en el documento subido al aula virtual, y ahí encontramos una primera manifestación de la unificación política de Egipto. Probablemente esas dos esfinges que se cruzan, cuyos cuellos se cruzan, representan en realidad una alegoría de ambos reinos. Esta idea del monarca abatiendo a sus enemigos, representado con rasgos negroides y con un tipo de peinado distinto que recuerda mucho a las de las otras paletas, se va a convertir en un elemento iconográfico clásico del lenguaje político del faraón. Además de este elemento, podemos recordar, como dijimos en clases anteriores, la enorme importancia que tendrá la identificación de Egipto con la voluntad de los dioses a partir de la denominada teología menfita, un documento elaborado por el clero de Menfis que, siguiendo con toda probabilidad las instrucciones del primer faraón, lo que hacen es ubicar a Egipto en el pensamiento de los dioses, presentarlo como un reino emanado de la voluntad de los dioses y como resultado de la creación divina. Egipto, de esta manera, no es una unidad política cualquiera, sino que es parte de la creación. Egipto es el mundo y además es un mundo que ha salido de la mente de los dioses. Son los elementos absolutamente
clásicos de la monarquía egipcia que perdurarán a lo largo del tiempo. Los detalles, como digo, están en el material subido en el aula virtual. Además, es interesante recordar que también en este periodo tenemos la construcción de los edificios más representativos del arte egipcio, de la arquitectura egipcia, que son las pirámides, que no se van a representar siempre, no se van a construir siempre en todos los periodos de Egipto, pero que son muy importantes para la conmemoración de la inmortalidad del faraón, que es el mismo un dios, que no muere en realidad más que para este mundo. Él continúa siendo faraón en el otro mundo en su ascenso a las estrellas desde la pirámide. También en las pirámides se encuentran determinadas dependencias que pueden servir para la renovación ritual de las fuerzas del faraón para la celebración del Set. Todos estos detalles, todos estos elementos están en el material subido en el aula virtual. Ruego, por favor, que recuperéis este material y veáis esa serie de elementos que caracterizan este reino antiguo de Egipto. Fundamentalmente la elaboración y la maduración de un lenguaje político unificado, clásico. Es importante la paleta de Narmer porque condensa luego todo lo que va a ser la iconografía del rey. Es muy importante la teología menfita porque es la que facilita absolutamente el marco mitológico, mental, el universo de representaciones y prácticas para considerar a Egipto como parte de la voluntad divina de los dioses. Estos elementos son los más importantes, a mi juicio, para entender el reino antiguo. Unificación política, teología mencita, discurso teológico que considera a Egipto como un elemento inmortal, que establece claramente esa dualidad entre Alto y Bajo Egipto, y de ahí otorga al reino de un lenguaje político, de una serie de categorías mentales que le fortalecerán y que le convierten en algo clásico. Recordemos de dónde venimos. Venimos de una monarquía, de una serie de regiones aparentemente independientes, lo que llamamos nomoi, que habrían luchado entre sí y que tendrían tradiciones, dinastías, usos diferentes entre sí, aunque hubiera una homogeneidad cultural. La unificación de Narmer, como indica la bibliografía que hemos seguido en clase y los materiales subidos, es violenta. La unificación de los nomoi es manu militari, es por la fuerza de los hechos. No debe sorprendernos que al final de este periodo, a partir de la segunda mitad del tercer milenio antes de Cristo, los nomoi, las regiones, vuelvan a ser cada vez más autónomas, coincidiendo con la debilidad estructural de la monarquía faraónica, que en último término no deja de ser algo parecido a una monarquía casi feudal. A partir de ahí, cualquier elemento puede comprometer esta estructura, cualquier elemento distorsionador, una sequía, una crisis política. Todo parece indicar que las malas condiciones meteorológicas, ciclos secos del clima, hicieron que las relaciones entre los nomoi fueran cada vez más centrífugas y eso comprometiera la unidad política de Egipto, desembocando en una gran desarticulación, en una gran descentralización en la práctica del Estado, que deja de ser central, si alguna vez lo fue, y nos aboca a un periodo que conocemos como el primer periodo intermedio. Ruego, por favor, que se revisen los materiales subidos al aula virtual estos días. Básicamente iban a ser mis apuntes de clase para interaccionar con vosotros. Ahora son el punto de referencia y este vídeo que estáis viendo en este momento es la introducción a dicho material. Seguiremos hablando en próximas entregas. Seguid confinados, manteneos sanos y hablamos próximamente.